Aquí estamos con la señora Migdalia. La señora Migdalia tiene 73 años. Es una paciente que quiere verse mejor. Claramente, por el tema de la edad y por el grado de envejecimiento cutáneo, es una paciente que yo le recomendaría mejor un tratamiento quirúrgico antes de tratamientos estéticos. O sea, es una paciente realmente con mejor opción para tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, ella, por edad y por situaciones muy personales, decide que no quiere operarse, pero sigue queriendo verse mejor. Entonces ella está presentando una tosis aquí del Joel y se ve mucho el movimiento todo de la piel hacia el surco nasogeniano y vamos a optar por unos hilos Visage, los de 10 milímetros porque ella es una cara pequeña, para ayudarle a hacer un efecto tensor y posteriormente cuando estos hilos ya estén consolidados, sí recomendaría con ella un tratamiento con rellenos, posiblemente un RAD10, para ayudar a volumizar y darle una mejor forma tridimensional al rostro, de modo que saquemos el mayor provecho de los hilos aptos. Una de las primeras cosas que yo hago con mi paciente antes de hacer cualquier procedimiento es preguntarle por antecedentes médicos, sobre todo si el paciente está en algún tratamiento inmunosupresor o anticoagulante, lo cual con mi paciente Migdalia eso no es así. O sea, no está tomando anticoagulantes, no está tomando inmunosupresores, por lo tanto no es una paciente que tenga una contraindicación para un tratamiento como el de los hilos aptos. Así que después vamos a proceder ya como a ir preparando a la paciente y tener todo listo para iniciar el procedimiento. El lavado de manos es extremadamente importante para un procedimiento como este y es un lavado tipo quirúrgico, incluyendo uñas entre los dedos. Allá. Pero después, bueno, después lo acomodamos. Apáguenme el agua. En este tipo de procedimientos donde vamos a colocar un dispositivo debajo de la piel es muy importante hacerlo bajo medidas asépticas correctas. Todo tiene que estar estéril, la mesa de trabajo, las manos, guantes estériles y sobre todo el paciente cuando se hace una asepsia la hacemos con yodo de modo que logremos esterilizar todo el área donde vamos a estar trabajando o tocando. Aquí, como dijimos inicialmente, nuestro principal problema es acá en el jowl y aquí con la grasa del surco nasogeniano, que queremos reposicionar el tejido con la grasa malar para darle una mejor forma del pómulo. Entonces vamos a trabajar desde dos puntos, aquí en el área temporal y el área preauricular, que son las áreas donde hay más
más tejido fibroso donde puedan los hilos sostenerse. Y el ángulo donde vamos a trabajar aquí, desde este punto, obviamente que va a ser primero buscando acá el surco, el otro hilo lo vamos a pasar hacia la comisura del labio y el otro hilo lo vamos a tirar hacia el yod. En la parte periauricular vamos a hacer algo similar, buscando una tracción lateral en el surco y en el ángulo y acá en la segunda parte del yod, para tensar aquí y tensar hacia arriba. Me gustó más el dibujo del otro lado. Quedémonos con el otro lado. Okay. Importante cuando vayamos a hacer este procedimiento es esterilizar absolutamente todas las áreas que vayamos a trabajar. Y la periferia también. Igual no vamos a estar tocando párpados. Las orejas también. En las orejas porque vamos también nosotros a estar tocando las orejas y los alrededores. Cuando vayamos a hacer el procedimiento, me preocupa con ella las vellosidades que están en esta área donde vamos a estar trabajando. Siempre que hagamos hilos tensores es importante que no entre ningún pelo con el hilo porque esto puede producir una reacción de tipo cuerpo extraño. Párpados. Y estamos casi listos. Generalmente cuando yo trabajo un paciente en el proceso de preparación lo hago con guantes estériles, pero me hago un cambio de guantes para cuando voy a comenzar a hacer el procedimiento. Okay. Bien. Prácticamente el campo, todo el área donde vamos a estar trabajando. Ok. Ahora necesito que me gire el rostro hacia la izquierda. Perfecto. Lo que vamos a trabajar con primero un toquecito de anestesia en los puntos de entrada de la cánula
para que el paciente esté lo más cómodo posible. Yo trabajo siempre con anestesia tópica previamente, eso me ayuda todavía a que el paciente tenga menos dolor. Son dos pinchitos de anestesia, ¿ok? Vamos, primer pinchito aquí, un botoncito de anestesia, segundo pinchito acá, un ardorcito. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Fiebre perdicular, otro pinchito de anestesia acá. Arder. Vamos a esperar que haga efecto y después procedemos entonces a colocar, a ir preparando los hilos para iniciar su colocación. Aquí tenemos los hilos Visage. En los hilos Visage nos trae una aguja para hacer la entrada de la cánula con la que vamos a aplicar la anestesia y las 10 cánulas que van a ser obviamente 5 para cada lado. Yo prefiero trabajar con no más de 5 hilos por lado con el paciente, de modo que esto nos permita lograr una buena tensión y no estar sobrellenando de hilos, lo que pueda provocar una mayor reacción inflamatoria en el paciente. Es muy importante cuando se va a colocar hilo que se entienda la dinámica de cómo se porta la cánula, porque si nos vamos con el chip ese que tenemos de médicos de colocar inyectables en ángulos, si nosotros vamos a entrar y hacemos un ángulo hacia arriba, la punta de la cánula va a ir hacia abajo. Cuando estamos en la piel, tenemos que asegurarnos de hacer una pequeña presión de la cánula desde donde estamos trabajando. Y ustedes ven que automáticamente cuando presiono aquí, la punta de la cánula tiende a subir. Y eso permite que cuando yo estoy pasando la cánula, se mantenga exactamente en el plano donde queremos trabajar. Con los aptos es no utilizar más de 1 ml de anestesia que se va a poner en forma de microgotas y en retroversión para evitar crear estos puntos de acúmulo de anestesia y obviamente que un lugar donde el hilo no pueda lograr su tensión. Con menos anestesia logramos menos inflamación y una mejor adherencia de los hilos en el paciente. Y a pasar la cánula va a sentir molestia y un poquito de ardor, ¿ok? Dígame sí con la cabeza. Eso, perfecto. Bien, estamos en punto de entrada. Vamos siempre con la cánula, buscando cubrir todas las áreas por donde vamos a estar trabajando. En retroversión, un ardorcito, duele, arde un poquito normal. Ardor. 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 Siempre cuando van a hacer el punto de entrada, asegúrense que logran penetrar hasta el plano. No nos podemos ir ni más profundo ni nos podemos quedar muy superficiales. Si no logramos entrar en el plano, ponle pausa al video. Vamos a estar.
Tranquilita. Arde un poquito, ya después. Va a doler un poquito. Tranquilita. Siempre recuerden la anestesia en retroversión. Una pulgadita aquí, tups. Entramos al plano. Oh, sí. Uno se va a dar cuenta que está en el plano con el paciente porque el movimiento de la cánula es un movimiento fácil. Va a haber algo de resistencia cuando atravesemos los compartimientos. Ardor, 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 ardor. Ardorcito, listo. Esto es rapidito. Mientras más rápido apliquen la anestesia y pasen la cánula en este momento, va a ser mucho más cómodo para el paciente. Recuerden siempre en retroversión. Trabajar en el punto acá temporal o la preauricular o inclusive debajo del lóbulo también el tejido aquí nos permite crear un tejido de sostén, pero en ella los vectores deben ser más verticales para lograr un mayor tensado, un efecto más de lifting, porque ella, el ángulo mandibular lo tiene bien marcado, solamente tiene una caída del jaw. Okay. Vamos. Un movimiento aquí. Ahí. En retroversión. Siempre en retroversión. Anestesia. Esto nos da tiempo también que la anestesia en el lado contralateral ya vaya haciendo sus efectos. Los aptos visage, en el caso de ella vamos a usar los más cortos, son hilos que son de ácido poliláctico con ácido hialurónico y tienen unos hooks, unos ganchitos bidireccionales, lo que permite que sostengan tanto de ida como de vuelta. Importante siempre, nuevamente, el plano, levantar y asegurarse que estemos en el plano con el paciente. Estiramos hacia atrás antes de retirar la cánula. Y sin salir volvemos a hacer un siguiente pase para asegurarnos de que todo el hilo queda adentro. Y está nuestro primer hilo colocado. El segundo hilo lo vamos a tirar hacia la comisura. Y levantamos. Listo. Cerramos. Siempre asegúrense de que ni un pelo entre junto con la cánula. Traten, si ustedes solamente tienen una mano dominante, busquen el ángulo donde ustedes se sientan cómodos para trabajar. Y nuevamente, cuando entramos, tratar de mantener una presión de la cánula de modo que nos mantengamos siempre en el plano. En el plano, y aquí vamos hasta el jaw.
estiramos. Y el último pedacito hacia adentro. Y aquí tenemos colocados 3 de los 5 hilos que vamos a colocar. El tercero, desde el área preauricular, nos vamos a ir aquí, aseguren siempre nuevamente el plano, nos vamos hacia el yogur, parte inferior del yogur, un poquito lo atravesamos, estiramos y lo anclamos. Aquí estamos. Se molesta un poquito más. Y desde ya se va notando un cambio de un lado versus el otro. Acá, similar, nosotros buscamos nuestro plano y vamos en el plano avanzando. Aquí sí es bien importante no trabajar con velocidad. Aquí el plano es lo más importante. Nunca profundizarse cuando vamos a trabajar hilos, ¿no? Ok, vamos hacia la comisura. Y molesta un poquito. Ya, una pequeña molestia. Aquí, estiramos. Voy. Vamos hacia el yogur. Vamos camino al yogur. Nuevamente siempre en el plano. Atravesamos. Aquí. Estiramos. Y nos retiramos. Vamos a molestar un poquito ahí. Tranquilita. Listo. Asegúrense siempre nuevamente entrar en el plano. 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 Yogur. Aquí. Estiramos. Nos retiramos. Y acomodamos sin salir del punto, el último punto en forma de V. Listo. Terminado el procedimiento, en el caso de ella no hubo ningún punto de tensión extremo, que se llaman dimples en inglés, son como, el hilo queda como enganchado dentro de la piel. Si eso ocurriera, uno hace un pequeño masaje y eso suelta el punto de sujeción donde está el hilo y hace que se vea el efecto más smooth, más homogéneo. Ya aquí terminamos con la paciente
y es una paciente que entre su rango de edad va a obtener un tratamiento que la va a hacer ver más joven y sobre todo un tratamiento que la va a ayudar a bioestimular durante aproximadamente 2 años. Nuevamente, como le decía, aquí se ve como una sobrecorrección. Entonces, donde hay sobrecorrección, simplemente se empuja un poquito y ya automáticamente queda corregido. No es necesario estar haciendo mucho movimiento, pero tampoco la podemos dejar allí porque el hilo se va a mantener así como lo colocamos. Entonces, no va a quedar una sobrecorrección. Hay aquí también algo de edema de la anestesia inicial, por lo tanto, eso todo va a desaparecer.